Ahí donde me ves, he pasado por 3 carreras universitarias y me quedé en la última. Cabe resaltar que tú hiciste el diseño del set. Eso es un... País tercermundista, crisis económica, conflicto interno. Es como pasaste Call of Duty 2 en veterano la primera vez que juegas. Experiencia de salir del país a un primer mundo. Te das cuenta que no estamos tan lejos. Se puede saber a qué le estabas huyendo. A mí mismo. El millonario y el pobre tienen las mismas 24 horas del día, solo que el segundo no se vuelve el primero por falta de esfuerzo. Desde esa huevada me caga. Te tengo una propuesta aquí en cámaras. ¿Eh? No es necesario que lo respondas ahora, sino gusta. te lo llevas de tarea, hombre ¿Ya? araña. Gente linda, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a otro episodio más de Ya Cuenta Cuenta. El día de hoy tengo el placer de presentarles no solo a un invitado, sino a un gran amigo mío, alguien con una sensibilidad única para ver el mundo y contar historias y todo lo que le acontece en la vida de una manera muy peculiar, que honestamente considero que pocos pueden atrapar a otra persona con tan solo una manera de contar historias. Israel Marín, te doy la bienvenida a este podcast de Ya Cuenta Cuenta. Para mí es un gustazo, loco, que estés acá. Bienvenido, amigo. Amigo, el placer creo que es mío, la verdad. Es mío por visitar tu espacio, loco. Ah, cabe resaltar que tú hiciste el diseño del set. Eso es muy Pero- importante. Dato pero- no menor. Pero es tuyo y al final más bien muy agradecido por... ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo va la vida? Bien, va bien, va bien. Podría siempre ir mejor, pero va bien. Vamos nadando. Nada. Pero, a ver, ¿cómo fue retomar un poco ya la vida de freelancer de alguna manera, ¿no? Estabas un tiempo trabajando bajo contrato, digamos así, Claro. bajo el yugo del capital. Ahora lo mismo, pero al menos ya eres tu propio verdugo. Una experiencia desde el contexto clase media, país tercermundista, dolarizado, crisis económica, conflicto interno, Ujú. armado. Uf, un montón de cositas. Es como pasaste Call of Duty 2 en veterano la primera vez que juegas. Entonces está siendo Acá entendió la referencia. Está siendo bastante complicado, está siendo bastante complicado. A ver, complicado desde la perspectiva, digamos, tradicional de esta comodidad de estar 4 años en un mismo espacio. Trabajando, haciendo, compartiendo con gente y que al fin y al cabo esa remuneración llegaba siempre, ¿no? Ahora este tema del nadando viene de ahí, ¿no? A veces viene una ola grande, a veces viene una ola más pequeña, pero la cosa es que nos vamos moviendo, ya estamos de costa en costa y eso es lo que de alguna forma resulta interesante. Ujú. Entonces, en general, bien, Estables. la estoy vacilando. Casi todo bien, diría Jaimito Martínez. Bueno, para la gente que no te conoce y va a conocerte un poquito a través de esto, a la final queremos que sea una charla, no tanto una entrevista, sino aquellas charlas que tenemos sin una cámara. Pero bueno, eres diseñador de interiores, tienes una visión del mundo muy distinta a la de, bueno, a la de cualquier otra persona. Igual cada quien tiene su cosmovisión, pero sientes que también el ser diseñador te ha dado una visión em, o una lectura diferente de las cosas que quizá antes de estudiar el diseño como carrera, como profesión, no la tenías. Y si es que es así, ¿cómo sientes que la has ido construyendo o modificando? Claro, yo creo que, a ver, ahí donde me ves, he pasado por 3 carreras universitarias y me quedé en la última. Wow, eso no sabía. Eso no lo sabía. Yo primero, a ver, la primera muy relacionada, estudié arquitectura 3 años en la Católica y decisiones malas, personales, me atribuyo, pero también doy ahí una pizca a responsabilidad a la institución, que no voy a decir cuál es, no mentira, pero, pero, pero sí, de alguna forma un tropiezo, no me salí de esa carrera, me di cuenta que no, esto de las estructuras y estar calculando cosas, que al final nadie lo hace en la carrera, nadie lo hace. Ujú. Secreto. Entonces, pero calcular estas estructuras no era para mí, definitivamente. Entonces lo mío era más bien hacer bonitas las cosas Ujú. o procurar hacerlo. Ujú. Y decanté por el interiorismo directo. Pero en ese vacío de esa decisión caía en ingeniería ambiental. Wow. Y claro, pues es un pivote de cosas que estás aprendiendo a hacer el cimiento o a replantear un terreno y de la nada caes a
¿qué es la célula? Y de dónde, Claro, y de dónde vienen los eucariontes y todas claro, estas claro, cosas claro. y toda esta retórica un poco O sea, particular. claro, sí fue un cambio totalmente abrupto. Totalmente, claro. Ujú, Entonces, en determinado momento fue una, a ver, que un poco fue muy seria la cosa. ujú. Con seria me refiero a que no me gustaba desde un inicio, más bien creo que fue un, es momento de decidir ahora qué vas a estudiar. Y dije, ¡ay, tú! Lo primero que se atravesó por mi cabeza fue ingeniería Ingeniería ambiental. ambiental. Y ya. Pero supongo algo sacarías de la carrera también. Y sí, la verdad, Saber que no quiero estudiar ingeniería creo ambiental. que una de las cosas más importantes es que no quería ser ni ingeniero de ninguna clase. Ya. Pero más que nada, a ver, que siempre es bueno por ahí leer un par de cosas científicas. Ayuda. No, ahora mismo no me acuerdo, pero en su momento ayudó. Y de ahí caí en diseño de interiores, Ujú, que fue a lo que me dedico ahora, a día de hoy. ujú. ¿Sientes que latinaste ahí sí? O Yo, sea, como que, o fuiste entendiéndolo en la marcha quizá. yo creo que ello me atinó a mí, Ah, ok, de sientes verdad. que la varita escoge al mago. Sí, 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 definitivamente el sombrero es el que te pone, oye, vos, ¿qué haces aquí? Zafes Littering. Claro, de ley, ajá. Estuviste en Eh, dos escuelas yo diferentes. siempre quise ser Hufflepuff, verás. Nah, plena. Eran fuñoños esos manes. Pero siempre quise ser ruñoñazo y nunca pude ser ruñoñazo. Mm, Nunca pude porque no me gustaba quedarme tanto tiempo ahí, metido ujú, así. Los animales que comen carne se llaman carnívoros. No, ujú. sino más bien me decanté por el pensamiento y un chance de, ah, ok, leí, bueno, voy a sacar mis conclusiones y a vivir. Y un poco fue así. Wow. Muy, muy de freestyle tu vida, entonces, de alguna Claro, manera. claro. Errante, me dice mi Ajá. madre. Ah, wow. Por algo en particular más allá de la carrera. No, creo que, no sé, mamá es mamá, A sus errantes. conoce sus errantes, pero ella me dice que soy su hijo errante. Oye, siempre he pensado que tienes esta capacidad de contar historias bien, bien bacanas, incluso en el show de En Buen Plan teníamos las ganas de que seas nuestra voz en off La voz de para, Go. para, Ay, para ser parte del show, ¿no? Em, ¿Recuerdas cuál fue una primera historia que marcó tu vida? O sea, que te la contaron a ti, o sea, de manera tal que la tienes presente. como historia, no, ¿sabes? Siempre cuando yo estaba, creo que por ahí en tercer curso del colegio jesuita, eh, tenía bastantes cuestionamientos del cómo se llevaba la educación Ujú, y cómo ejecutaban la educación, ¿no? Y claro, había todos estos rituales religiosos detrás y todo, que en determinado momento yo me divorcié de ese apego a este dogma, ujú. ¿Al dogma o a la creencia a la también? creencia como tal, que está alrededor de ese dogma. Claro. Ya. Y al final empecé yo en clases de literatura, me acuerdo, Iván Petrov era nuestro profesor y teníamos un libro que se llamaba Nave de papel. Entonces ahí te hacían unas lecturas largas, de 5 o 6 páginas, un cuento rápido y tenías que obviamente hacer un resumen y tal, o tu observación o ensayos a partir de esto. Ujú, Y sacaba siempre 10, ujú. dato curioso. Nunca hacía un ensayo acerca de lo que leía, de cualquier otra cosa. Yo ahí me di cuenta que el tipo sí leía lo que hacía. Ah, Al ok. principio no lo hacía. Al principio Ujú, era, ¿qué estás haciendo? El cuestionamiento. Yo, no sé, estoy escribiendo, estoy relatando cosas, no me pregunte qué, solo vienen ideas de la cabeza y desarrollo. ujú. Y eran ideas ficticias, de una mente jovencita. Hablaba de muchas cosas, muchos temas en particular, y por ahí mis compañeros se pasaban el libro para leer. Oye, ve, préstame, ¿qué escribiste ahora? Y era como raro, ¿no? Después de eso traducía a caricaturas. Hacía unas caricaturas bastante particulares porque eran de cabezas cuadradas, ovaladas. Y ahí se generaban unas narrativas, ¿no? De ahí viene un poco el gusto por esto de contar a través de dibujos y termina todo cerrando el ciclo de a lo que me dedico ahora. Claro, Un poquito. claro, claro. Pero básicamente de ahí, esto fue las primeras, o sea, como historia que me impactó, no. No.
Pero te gustaba crear historias. Me gustaba mucho crear historias, me gusta crear historias. Ujú, Ahora me gusta contarlas las pocas que he tenido el gusto de vivirlas, por ejemplo. ujú. Oye, o sea, ¿sientes que esta materia en particular, la literatura, también nutrió mucho de la persona que eres ahora, entonces? Yo creo que más bien, es que eso te digo, no, siempre quise ser ñoñazo, pero nunca me metí de lleno en la literatura, es decir, no me puse a ver literatura española y de dónde Ujú, viene y ta, ta, ta. Pero me gustaba la materia porque era fácil, no era tan complicado, al menos en el colegio, era sencillazo. No generaba ujú, mucho esfuerzo. Lo que me ujú. costaba era matemáticas, física y Números, eso de claro, estar pensando en cuánto va a caer Superman del edificio y que se le cae la claro. pelota y que hijo de madre y que Ajá, sí. rebota y Ujú. Oye, ¿y mantienes eso hasta ahora? Eso de escribir así. lo he perdido, pero lo estoy recuperando Ujú. con ¿En qué sal, momento con sientes que sal. lo perdiste? Lo recuperé. A ver, primero lo perdí, yo creo que en la pandemia, post pandemia. Ok. Lo perdí por pandemia y lo estoy tratando de recuperar ahora. ¿Pero qué pasó en la pandemia? O sea, o más allá del hecho en sí, ¿no? De que fue algo que a nivel psicoemocional, social, nos afectó a toditos en ciertas áreas de nuestra vida, pero sientes que algo particular porque no sé si coincide con el hecho de que hayas conseguido trabajo o algo así, porque yo siento que la sistematización de ciertas cosas anulan la creatividad de una persona. Totalmente. Porque saliendo de la pandemia, claro, ya vuelve toda la normalidad, entonces esta bola de creativa, al menos en el trabajo que ejercía, si bien la parte creativa era generando espacios, pero con bastante estructurados. Me refiero a que tienes que tomar en cuenta presupuesto, que tienes que tomar en cuenta las necesidades que tienes, o sea, súper estructurado. Más no había un espacio en donde literalmente puedas desarrollar una idea. A ver, capaz y yo no generaba esos espacios dentro de este ambiente laboral, Ujú, pero, pero al menos yo no lo viví así. Cosa que sí me pasa cuando hago ejercicios o hago proyectos afuera, o ahora, como ahora, por ejemplo, tengo esa libertad. Tengo claro. esa libertad creativa de generar un diálogo y de contar una historia. Entonces, más bien mi línea va por ahí, ¿no? O sea, que te cuente algo, sí, pero no que te cuente que la experiencia, porque ya fue, sino es un poco el tema este del diálogo, del aprender, del aprendizaje, del conocer, del conocimiento que podemos palpar, ya no solo tocar, ya no Ujú, solo estar viendo, sino vivirlo ya. ujú, Y un poco ese el camino, ese es en el que quisiera aterrizar. Y por esta manera estructurada de hacer, pierdo, y por tiempo, pierdo el hábito de escribir, ujú. de tomar fotografías, de contar lo que estoy tomando fotografías. Cuando salgo de viaje o algo, como que ahí se revuelve ese recuerdo ahí, pero no se queda, no se queda. Y ahora más bien me decidí por escribir una historia que dura 8 meses. Y que da como consecuencia o como inicio un viaje y termina el viaje, literal, en este viaje de maestría y tal, Ujú. pero donde pasan un montón de cosas. O sea, al Israel suelto ahí, al errante este Viviendo viviendo, el viaje aprendiendo, del héroe. absorbiendo. No sé si del héroe, a veces villano capaz. Sí, es que a la final hay este libro, no sé si lo has leído, El héroe de las mil caras, Mm, de mm. Joseph Campbell. Es un librazo. Básicamente te cuenta como el psicoanálisis del mito. Sí, para el autor, todas las historias a lo largo de la humanidad, las mitologías, solo difieren en la forma, el fondo es exactamente el mismo. Entonces, él propone como una idea de que, o sea, en palabras un poco New Age, que todos somos Harry Potter, Jesús, O Superman, o sea, buscamos serlo. o buscamos serlo, porque al final es el viaje que cada persona está trascendiendo en su vida. Sí, por ejemplo, hay esta iniciación, la negativa, primero la llamada, después hay una negativa, la llamada, la iniciación y el camino, de ahí la negativa, el regreso y el regreso, así, eso como son ciertas etapas que cada uno pasa, porque no sé si te ha ocurrido a ti, de ley te ha pasado,
que cuando estás en una etapa de cambio en tu vida, hay una negativa al cambio, hay algo Ujú, como que no quieres ujú, que pase hasta que pasa y es inevitable que suceda estas transformaciones. Y cuando estás en un estado como emocional, y lo que hablábamos un poquito tras cámaras, donde una de las decisiones que me llevó a cortar ese vínculo fue el hecho de decir, estoy muy bien. Es como esa negativa al regreso, ¿ya me entiendes? O sea, como que detrae, pero para Joseph Campbell hay como, es necesario ese regreso, como que traer todos estos aprendizajes que tuviste en este viaje ujú, para socializarlos con el mundo, ¿ya? Porque para él, metafóricamente hablando, el conocimiento no sirve de nada si no es impartido. O ujú. sea, si tu conocimiento se queda encasillado en ti, No no existe. sirve. Entonces, no sé si lo ves por ahí también, estas etapas de transformación, de una metamorfosis. Sí, es que, a ver, primero salir de una experiencia de salir del país al famosísimo llamado primer mundo, te das cuenta que no estamos tan lejos, o sea, personalmente, emocionalmente, en conocimientos, ahí discrepo un poco, pero no porque estén muy lejos, o sea, mejor, sino simplemente porque sí siento que hay un desarrollo más de conciencia en los países anglosajones. O países como, por ejemplo, Argentina, ya, donde el tema de psicología, psicoanálisis es bastante potente y de alguna forma eso sí ayuda a que se genere una masa un poco más consciente en la toma de decisiones, tanto individuales como en Colectivas. común. Entonces, yo creo que ese viaje sí fue, no quisiera verme en este escrito, no quisiera verme en este texto que escribo, como él, que le pasan cosas y resuelve algo, sino que simplemente es un tipo que sale Hmm. de aquí de Cuenca y que le pasan cosas como se enferma en el vuelo de 11 horas y que al lado tienes una asiática que viaja 10 horas o 11 horas contigo en un vuelo y que cuando salen, todo bien, pero cuando llega, ella está totalmente disgustada, con gripe y resulta que le contagias. O Wow. sea, arranco el viaje enfermo. Ajá. O sea, Y llego enfermando. enfermo y enfermando. Ajá. Entonces llego y es como, hey, sorpréndeme y Sorprendido. sorprendidazo. Y quien me acoge me da, el tipo me cuenta que estaba en una crisis con su pareja, me mostró fotos, o sea, con el tipo era un Airbnb, charlamos 3 veces para ver a qué hora, dónde es, llego a tal hora, ok, gracias, o sea, eso fue todo. Y me ve llegar enfermo, me sacó jarabes de propóleo, me compró medicina, me dijo no te muevas, me llevó comida, me llevó sopa. Wow. O sea, totalmente inesperado todo lo que como inicio Eran estabas mis pasando. primeras 8 horas, un Ujú. man que no te has visto Y nunca en tu el viaje vida. se da por la maestría. Por estudio, por estudio escape, estudios Ujú, slash escape, ujú. básicamente. Pero, Pues, se puede o sea, saber a qué le estabas huyendo. a mí mismo, Ah, ok. al Israel del 2018 y Ujú. del 2017. A todo el Israel que fue hasta ese momento. Claro, era necesario. Yo Ujú, sentía que era necesario una jalada de pelos, una arrastrada, pero propia. O sea, ujú. era una O sea, proceso buscaste propio, incomodarte de alguna manera. pero mal. Ujú. No supe cuánto hasta que tocó pagar el crédito. Ok. Claro, claro, a la Ahí, final ahí me de arrepentí un poco, claro. pero a la final ya. A qué país llegaste? Madrid, España. Ujú. Y, a ver, ya llegas enfermo. Llego ¿Cómo se da esta enfermazo, travesía? Los del... llego enfermazo, me da todos estos medicinas. Yo me quedaba 2 días ahí hasta ir a conocer en donde realmente me iba a quedar. Llego y no, y de hecho, el cómo consigo el lugar, conseguí de aquí, mientras yo estaba en los trámites estos de ir a sacar la visa y los trámites, yo estaba chateando con una italiana que iba a ser mi compañera y tenía que presentarme a un español, a un inglés y a una lituana, que eran todos compartíamos el piso y que tenían que presentarme en videollamada, porque claro, para un europeo no debe ser muy normal que vos alquiles tu piso o tu departamento y vas a compartir y de la nada te escribe un ecuatoriano Claro. a decirte, hey, yo quiero. Ujú, ujú. Entonces había que asegurarse de que yo exista, de Que todo esté que bien, todo todo esté esté en bien. orden. Entonces
fantástico, o sea, chévere. Todas esas cosas, de alguna Mm. forma, fueron dándome un poco el norte de qué tipo de viaje iba a tener. Y a medida que pasaban, me entusiasmaba más irme, pero al mismo tiempo le veía cada vez a mi madre la cara más larga, más Oh, ok. triste, más... ¿Cuánto tiempo era la maestría? Se supone que era un año. Ok, Al final fueron 10 meses y medio, casi 11, bueno, casi un año, ponle. Pero no fue tanto por el hecho, yo entiendo que no fue por el hecho de que se me va a ir ni para siempre, porque nadie sabía en ese entonces, yo tampoco sabía que iba a volver. Yo solo había comprado pasaje de ida. ok, o sea, había se supone, Sabíamos que se iba a acabar ok. la maestría. No sabíamos si se iba a acabar el viaje o no, al menos yo no lo sabía. Y yo O me sea, tú te encargué fuiste incierto, de manera incierta para todos y Claro. para ti incluso. Sí, 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 Ok, sí, yo de hecho me encargué de hacérselo saber, de decirles que no sé si vuelvo. yo no sé qué vaya a pasar, o sea, no me pregunten cuándo voy a volver ni nada, porque no sé. Y claro, es lo primero que te preguntan cuando te vas, o sea, primos, familia, ay, ¿y cuándo vienes? La Claro, abuela y tal. Y claro, la cosa era, respóndele a tu abuela. claro. Entonces, un poco eso fue trazando el viaje y de alguna Ujú, forma sí marcó un impacto bastante grande en ujú. muchas perspectivas, desde muchas cosas. Ju- em, o sea, bueno, ya llegas, pero así enfermo, enfermo, llegas, te hospedas ahí. Ajá. ¿Alguna otra anécdota así medio que te haya ocurrido tal cual enfermarte y enfermar y que te reciba? Ah, decías que esta persona estaba que atravesando un divorcio o algo, separación con su pareja. Claro, a ver, yo llego y, claro, yo tirado en la cama y no, Ya, que los hombres cuando nos da gripe nos morimos, ajá, no funcionamos, o sea, estamos ahí claro. botados. Y este tipo hacía de hermano mayor, slash papá, no sé, pero se sentaba en mi cama a hablar el tipo, ¿no? Y claro, era la primera vez en la que yo me enfrentaba a una conversación larga con el acento español. Y el acento español, cuando no está acostumbrado tu oído al inicio, cuesta un montón escuchar. Me imagino que será igual cuando nosotros vamos allá, porque a mí me hacían, Dale suave, dale suave, en habla Braga, mi chulo. despacio y tal, entonces tocaba un poco modular la voz, porque si llegamos allá hablando o a todo lado, cualquier lado, nadie te va a entender. Ujú. Entonces me costaba un poco porque el ritmo de él era rápido. La cosa es que él se abrió de una, me dijo que su esposa era azafata, su novia, esposa era azafata, que le había sido infiel, que con el piloto, con el otro piloto y Hijo que ni de- sé qué. Y para mí era demasiada información que yo no la pedí, pero tenía que asimilar que estaba sucediendo Claro, en su claro, casa. claro. Debo confesar que sí me dio un poco de miedo porque notaba un poco de rabia en su mirada y era como Y claro, y quejas. supongo que te coja de buenas y primeras y te cuente toda su vida, pues este man ¿Cómo? tiene algún problema. ¿Cómo? Bueno, en Digo, algunos. ¿qué hago? Yo enfermo, cojo con dos maletas. ¿A dónde voy? No sé dónde estoy, qué bus tengo Claro, que coger. Nada, no sabía ajá. nada, no tenía nada. Entonces, bueno, ya esto en el escenario trágico, Ujú. pero más allá de todo salió súper bien. El tipo súper bien. Creo que solo fue un momento en el que dijo, es mi oportunidad de desahogarme y le voy a coger Y a este claro, pendejo porque probablemente no nos vamos a volver a ver. claro, claro, Entonces, más bien se aprovechó de esa claro. situación porque por ahí, después de unos 15 días, le escribí, le dije, ¿cómo estás? ¿Te sientes bien? Y tal. Y Ya me volví. dijo, oye, ya me casé. Ya, me dijo que fue un error. Me dijo que sí es mi hijo. No, no, sí fue, o sea, una par de conversaciones más chévere, pero ahí Y quedó. bueno, te quedaste solo ahí de paso. Claro, claro, fue el lugar en donde llegué cuando Ujú. arribé a ese lugar. Ah, ok. Y ya un poco iba a conocer el barrio donde iba a vivir, la casa donde iba a estar, ¿Cómo el se llamaba el departamento. barrio donde estabas? El barrio se llamaba Santa María de las Delicias. Santa María de las Delicias. Quedaba, quedaba al sur de Lavapiés. Y Lavapiés tiene una historia en Madrid muy grande. Sí. Sí, ¿Y mala, negativa, pero depende de la perspectiva. cuál es la historia? ¿La sabes? Es básicamente un barrio migrante, pero de migrantes africanos, Ujú, en su gran mayoría. Entonces tú encuentras africanos musulmanes, etcétera, etcétera. ujú. Entonces es complejo porque, claro, la situación de vida es dura
pero al mismo tiempo es espacio también para los mochileros, también es espacio para los errantes, también es espacio Es para la como... cultura, también es espacio para la música, también es espacio para la calle, Ajá, también es espacio para sustancias sujetas a fiscalización, también ajá. es espacio, pasan muchas cosas Ah, en ok. Lavapiés, el arte, la comida, pasan Pero un que, o montón de cosas. sea, gente que ha ido llegando y como Se que se establece establecen ahí tanto para siempre de como paso. de paso, pero era un Wow. barrio muy, a mí en lo personal me gustaba mucho. Como una prosperina, pero para extranjeros, así, más o menos. Hijo, y no sé, porque no era tan así. Yo he estado en círculos de conversación, he estado cuando estaba ya en círculos de Bueno, la prosperina es conversaciones más peligroso. Claro, sí, en sí. donde la gente se refería a Lavapiés de manera despectiva, en donde, claro, sí pasaban cosas en Lavapiés. Por ahí alguien te mostraba un cuchillo, va a haber una pelea callejera y tal, la vez que no estoy normalizando nada, simplemente estoy diciendo que eran cosas que pasaban en un barrio. Ujú. Y a mí me gustaba, obviamente, no para ver esas cosas, sino todo lo que se generaba alrededor. Era un escenario de camaradería que en pocos barrios vi. O sea, lo que es un barrio. Tal cual, lo que es un Sí, barrio. Tal vez yo como nunca tuve un barrio acá, o sea, nunca salía con los del barrio. claro. Pero allá sí encontré un poco Ujú, esta dinámica y esta mecánica, y a mí ujú. me gustó mucho. No, de hecho, o sea, la dinámica del barrio ahora quizá porque al menos aquí hay bastante gente extranjera y todo eso, pero cuando yo crecí aquí de pequeño es mucho eso, o sea, mucho salir con tus panas, le conoces a todo el Ya, mundo se conoce entre sí, entonces lo que es la vida del barrio, ¿no? Y te colas y el vecino y sabes claro, quién es, qué hace qué cosa y quién no y es, quién no y quién es, no está, claro, en quién confías más que en otro, o sea, todo eso lo sabes a la final del día, ¿no? sabes las mañas. Ajá, ajá, lo que es un barrio, ¿no? Pero bueno, o sea, la historia de Lavapiés es básicamente la historia de un barrio Es la historia de un creado por barrio. extranjeros. O sea, antes de que lleguen los extranjeros era como que el centro de Madrid, había un montón de gente. Bueno, realmente creo que la comunidad de España en general, europea, es muy longeva. Y eso es lo que, de alguna forma, eso es lo que hicieron que abran las puertas de sus fronteras para que de alguna forma se poble toda Europa y empiece a generar lo que ahora mismo está faltando, que es dinero. Entonces, Paradójicamente. paradójicamente, Ajá, entonces, pero al mismo tiempo los que están ahí se quejan porque no queremos que pasen, porque tienen malas costumbres, y claro, son costumbres diferentes, son culturas claro, totalmente opuestas. claro. Entonces, eso fue, Lavapiés fue el barrio a donde llegaron en algún momento y donde los españoles o los más de madrileños empezaron a salir de Lavapiés, lo que está pasando aquí, Ujú, un ejemplo de gentrificación ya, ujú, pero suponte que hacia el lado negativo ya, en una constitución de una ciudad, claro. más hacia lo negativo. Es que a la final del día, chucha, yo creo que ponte esto de lo que acabas de decirme, de que son diferentes culturas y costumbres también. Me hizo acuerdo el podcast que subí que grabamos con Daniel Armas, hablábamos de la psilocibina y todo eso, y dijo algo muy importante, que la mayoría de culturas somos etnocentristas, o sea, pensamos que nosotros tenemos Claro. la verdad absoluta sobre lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, por ejemplo. O sea, te ven tomando un mate y te dicen, ah, pero eso es de Argentina, eche el de Che, la Argentina. Argentina. Claro, Vos entonces, dices, güey, y ya. claro, O ojalá, vamos a la ojalá. peda y es como Ajá, y no tiene nada de malo. zafamocoso. Y a la final creo que la pluriculturalidad es lo que le hace gara a una sociedad a la final del día. Y más bien el tema de la globalización creo que se nos ha metido a gato por liebre. No sé qué piensas tú ahí, porque yo pienso que la globalización debió haber sido como que socializar las costumbres y culturas de otros países. No que en cada esquina hay un McDonald's y ya te vas a otra ciudad y parece que no has salido de tu país porque hay la industrialización es lo mismo y ves un McDonald's, ves un Burger King, ves un KFC, cuando quizá lo bacán sería, chuta, yo no sé, irte a Perú y encontrar lugares donde vengan cebollados. Un O sea, QFC. o un QFC donde ya, sí, entonces a la final del día creo que ese tipo de cosas hace precisamente que también hay estos roces entre nacionalidades, ¿no? O sea, a la final la oleada que hubo cuando llegaron personas de Venezuela y el choque también que hubo precisamente es que no hay ese rechazo no a las personas, sino a sus costumbres. Entonces, Hasta por ahí, ideologías. ajá, O sea, totalmente. Y eso que automáticamente. somos de aparentemente el mismo continente, ¿no? O sea, somos expertos en estigmatizar a la gente. A Ujú. nosotros nos encanta. Así todos deberíamos de trabajar en un supermercado porque nos encanta etiquetar a las personas. Te etiquetas tú. Porque es así, vos eres de tal cual. Y de alguna forma creo que en
en la evolución humana siempre ha habido esta disyuntiva de pertenecer, pero al mismo tiempo diferenciarse, ¿no? Y es lo que sucede en el mercado, en este aparato invisible, desollador de humanidades, que se llama mercado comercial. ¿Qué es eso? Si no te diferencias, no existes, no estás dentro de esta nube. Qué loco. Y eso traducido o extrapolado, si lo quieres ver a la supervivencia como tal, es lo que sucede. Así los árabes no se pueden ver con ni sé cuántos, con los mongoles, con los chinos, los indios con los chinos, y estadounidenses y ahora con todo el mundo. Bueno, su líder parece escopeta chiclera, ¿no? O sea, dispara y al que le caiga. Ujú, ujú. Y de alguna forma se entiende porque hay un sistema Geopolítico. geopolítico que siempre ha funcionado de esa forma. Que esté bien o mal, o qué es mejor, si de Ujú. izquierda, derecha, centro, yo qué sé. Eh, ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? O sea, Claro. ¿tú has vivido el comunismo? No, yo lo he visto y no lo he vivido, lo he visto. eh, y de muy de cerca, pero me genera un rechazo, sí, pero no es a una ideología, sino me genera un rechazo estrictamente a las personas que llevan a cabo la ideología. Claro. Porque claro, es maravilloso toda teoría, funciona lo mismo con el capitalismo. Es maravillosa la teoría, pero cuando le agregas ese factor humano, que es el equivocarse, Ujú, ujú. falla, El poder. falla. O sea, Ajá. y somos vulnerables. Entonces Mm. la teoría es maravillosa, porque como teoría, y nos encanta, porque somos, creo que todos en algún momento en la época de Grecia, Egipto, Roma, todos estos pensadores y tal, fueron muy idealistas, pero llega un punto en el que La práctica. la práctica es algo que incluso se castigaba. A las mujeres, a las brujas, se les castigaba por pensar. Ujú, Entonces no podías pensar. ujú, Y ahora resulta que es exactamente igual. Ya no es que no puedes pensar, ahora te dan pensando. ujú, O ujú, sea, te voy a ahorrar el trabajo, ya no te vas a ir preso, vas a quedar libre, ujú. pero te voy a dar pensando, Claro. voy a darte diciendo Ahora, cosas. ahora ya hay otro tipo de esclavitud y ahora es el tecnofeudalismo Ah, en la es otra final del historia. día. Claro. O sea, al final son cosas que, a ver, se van a repetir hasta que nos extingamos, creo yo. Sí. Que creo que hasta el asteroide este que venía, perdón lo que voy a decir, pero se ahuevó de nosotros porque por Claro. ahí hizo un amigo ¿Dónde voy alguna a, que vez voy un a pisar chiste. caca? No, 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 no. Dijo, estos manes me van a colonizar, yo me voy de aquí. Y sí, Oye, es que a la final lo que tú dices, justamente, ¿no? Es algo que hemos hablado con mi papá, hemos tenido charlas sobre eso y que toda ideología política es muy buena y chévere, o sea, seductora a la final del día, el comunismo, el socialismo, el capitalismo, y lamentablemente, pues llevado a la práctica, o sea, hasta hace un momento, porque estamos viendo que China, Rusia están aplicando un modelo completamente diferente al capitalismo, entonces nos damos cuenta de que el capitalismo era el menos malo, o sea, entre lo están comillas, usando ¿no? mal. Perdón, lo están usando bien. O creo que, no Eh, sé si bien, pero mejor. Mejor, porque al final yo creo que mucha gente critica el socialismo sin siquiera conocerlos, como Shrek, me juzgan sin siquiera conocer, ni siquiera has leído a Marx, ni siquiera has leído a Engels, o sea, hay gente que claro, ponen como ejemplo a Las vacas. Cuba, a Venezuela, Pásame tu claro, iPhone. exacto, dice, ay, de hecho, hace unos días subí un video ay, ¿cómo se llamaba, Rafa, este video que hicimos? Ay, el que subimos últimamente a TikTok, que le fue bien. Ah, ¿la quinta chica no era? No, el otro, el siguiente. Ay, se me fue, puta ¿El de madre, la ahorita. corrupción? Antesito de ese. Ah, Uno antes. deja buscar, deja buscar. Bueno, estábamos hablando de algo que no me acuerdo en este momento. Y ahí un me puso así que sigue grabando videos de tu iPhone y que no sé qué. Y yo así como que, ¿qué tiene que ver lo uno con lo otro? O sea, al final la crítica se queda muy superficial y como tú dices, es precisamente siento por este ejercicio de que no nos atrevemos a desarrollar el pensamiento crítico a través de la lectura, de que al final siento que también, no sé cómo lo ves tú, pero el hecho de estar tan inmersos en un tema de redes sociales, de que ya no hay pensamiento crítico, porque ya las redes sociales incluso te impiden pensar, te impiden profundizar en un tema en concreto porque estás scrolleando, entonces pasaste de un video de el comunismo en 30 segundos a un gatito saltando de una cama a otra. Claro. Entonces ya no hay ese pensamiento crítico y entender realmente qué es el comunismo, qué es el socialismo, qué está pasando hoy en día. Realmente hay una solución. ¿A dónde se está yendo el país, hijo de puta? O sea, ya como que no estamos profundizando realmente en los temas que necesitan ser tratados. Es que a la final no es solo el país. O sea, ya Claro, es no el es solo el mundo. país. Ahorita, la situación como está ahora, yo creo que ya es
es la sociedad civil en general. O sea, no es un poco desesperanzador, pero al mismo tiempo siempre uno termina encontrando paz en donde quiere, ¿no? Y resulta que puedes apegarte a una u otra ideología sin criticar, sin desmerecer, porque claro, yo solo puedo desmerecer si no se intenta, pero nada más. Ujú. Ahora, llevado todas estas corrientes, estas uniones, estas peleas y estos pleitos de la gente en general, trayendo el libro de historia al lado, porque también obviamente la historia es por parte de quien la crea, Ujú, ¿quién las gana? Claro, al final. claro, y lo demás se desecha. Entonces, de alguna forma, esos recuerdos es lo que sí debemos de mantener. ¿Por qué? Y eso se asocia directamente a lo que estábamos hablando antes, que era justamente este tema de lo propio. ¿Ya? Entonces, el arraigarnos, o sea, imagínate esto hace pucha, miles de años, nosotros nos descubrieron en 1400 y pico, casi 1500, siglo XV. Lo que sucedía en Europa en el siglo XV eran matanzas, muertes y luchas por poder. Y estamos en el siglo XXI y seguimos con matanzas, muertes y luchas Justo, por el poder. ¿has leído tal vez Sapiens? No he leído Te lo voy a Sapiens. prestar, pero si me prometes aquí ante cámara que vas a leer ese libro. Claro. Ya, está grabado. Ya, es que justamente ayer Si no, hicimos ¿qué? si Si no, no, multa. borro el podcast. Em, Maldito hablábamos. maldito chantaje capitalista. Ayer hacíamos con el Raf, hicimos un video análisis, resumen de Sapiens por Yuval Noah Harari, que básicamente de hecho es una breve historia de la humanidad, donde él menciona que hay tres grandes revoluciones que marcaron la historia de nosotros como sapiens, que es la revolución cognitiva, la revolución agrícola y la revolución científica. Entonces, más o menos como hacerte un breve spoiler, él dice que la revolución cognitiva marca esa línea de partida del animal de la sabana que era insignificante, digamos así, que Uno no más. uno más, a lo que somos ahora. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿en qué se diferencia el sapiens de los otros animales? Muchas veces queremos pensar que hay algo divino dentro de nosotros, ¿no? Claro, esa es la Es la justificación. justificación, El pero milagro. no es más que nuestra capacidad de cooperar a gran escala y de manera flexible. Y sobre todo pone algo muy importante él que es las realidades imaginadas. Y la realidad imaginada para él no, a diferencia de una mentira, la realidad imaginada es algo en lo que todos creen. El dinero, las naciones, los derechos humanos, la La política, todo, libertad. que a la final, desde ese entonces, la libertad, claro, la justicia. Entonces, para él, esto de las realidades imaginadas nos hace vivir en una especie de realidad dual. Por un lado tenemos la realidad objetiva, que es el micrófono, el mate, los Lo animales, tangible. lo tangible, exacto. Y por otro, pues la realidad imaginada, los derechos, las naciones, los dioses. Entonces, de alguna manera es que estamos constantemente luchando contra cosas que no existen, Es siquiera. que date cuenta que la Ujú. pugna es por eso, muy intangible. Y encima por ahí nos descubrieron un montón de gente que vino a ver una civilización que creía en... Ah, es que también teníamos nuestras cosas de, o sea, y de matanzas y sacrificios y juegos mortales y no Claro, puedes hablar y claro. claro, claro. Pero era otra cosa, era la tierra, el campo, lo que te da la tierra, equilibrio, o sea, esas palabras que resuenan Pero, dentro de la cosmovisión andina, que se ok. traducen así como eso nosotros lo teníamos. Ujú. Y Pero hablas como, digamos, como cazadores recolectores o ya como agrícolas. no, ya como depredadores. Ah, o sea, antes de asentarnos, digamos, en un solo lugar. Claro, o sea, veníamos, no, aquí en América, aquí en Sudamérica es Ujú, ujú. particularmente, en general en el continente, ya, venimos, nos descubren tarde y todo, pero nosotros teníamos nuestra propia cosmovisión, hablaba mucho del equilibrio, de Ah, estas claro, claro, cosas, claro, claro. de lo que Ajá. es inframundo, cielo, tierra, o sea, cielo, infierno y demás a su modo, pero hablaba mucho del equilibrio, Ujú. hablaba mucho de devolver, hablaba mucho de dar, de lo que tú dices de este libro de la comunidad, y es efectivamente, el hombre o el ser humano sin comunidad no hubiera sobrevivido jamás como animal en la historia, antes de ser sapiens, Sol- siquiera. Y resulta que aquí entra un tema muy en común que de hecho cuando me estaba preparando un café lo pensé porque dije, esto me gustaría hablar hoy porque fue como, ¿qué pondera? ¿Es Digamos. la comunidad o el individuo?
¿Qué hace a qué? Y claro, es que no existe. Por ejemplo, en diseño, arquitectura, siempre hay una regla que dice el todo es la suma de las partes. Ujú. Y eso se extrapola a una filosofía de comportamiento de la gente. Y claro, tú no puedes separar el todo de las partes, a menos que analices parte por Claro, parte, claro. pero esa parte siempre va a pertenecer a un todo, a un general, a una comunidad, a una Es que sociedad, a un grupo. justamente eso me decían en este video, ya me acuerdo cuál era, Rafa, era el de la autoayuda. Estaba, Estaba viendo esto. sí, le encontré el TDA. El TDA, ya lo encontré, pero me valió verga. Dice. Pero ya se fueron del tema y... En ese video decía, ¿qué hace a qué? Porque yo decía que la autoayuda no ayuda cuando vives en condiciones precarias, Si no te la ayudas tú. En pocas palabras. O sea, mi crítica a la autoayuda era básicamente cuando se basa en soluciones populistas, de que solo levántate, échale ganas y bajo esta narrativa de que el millonario y el pobre tienen las mismas 24 horas del día, solo que el segundo no se vuelve el primero por falta de esfuerzo. Claro, la Desde esa final, huevada a mí me caga. a la final el millonario de las 25 cosas que tiene que hacer cualquier ser humano, le dan haciendo 20. Claro, exactamente. Y alguien puede decir, se esforzó todo, claro, o sea, pero ¿en qué condiciones nació esa persona? O sea, miren Elon Musk o Jeff Bezos, puta, Elon Musk, el papá tenía minas de cobalto allá en África y todo eso, entonces, dice, Bill Gates empezó su imperio. Aprovecho los terrenos del abuelo. Bill Gates empezó en el garage de su casa. Wow, tienes casa en Estados Unidos, es porque tienes No, y plata. aparte los papás eran de un consorcio, tenían un fideicomiso de ni sé cuántos millones de dólares. Entonces, el man, así como Chiro, Chiro, nunca fue. no fui. Entonces, lo que me dicen en este video es que es primero, o sea... Chiro Dolores Cacuango, por ejemplo. ¿Qué me quieres decir con eso? No sé si me estás jodiendo o no. no sé quién es. Dolores Cacuango es Disculpa mi ignorancia. una referencia ecuatoriana de todo lo que se representa la revolución femenina dentro del Ecuador. Disculpa mi ignorancia en este momento, amigo. Pues mira, nos nutrimos todos de aquí. Ok. Todos bebemos de esta misma... El mismo mate. Desde esta misma bombilla. Y solo para acabar la idea de esto del colectivo, yo pienso que es necesario, o sea, solo la colectividad nos puede salvar. O sea, al final del día, un individuo viene a una sociedad ya preestablecida. Ujú. Entonces, el individuo hace a la sociedad o la sociedad hace al individuo. O sea, es como que a la final del día, que fue el primero, el huevo o la gallina, ¿no? Pero en este caso, es evidentemente el individuo nace en una sociedad donde ya hay un lenguaje, donde ya hay una cultura, ya hay unas costumbres, ya hay unas ideologías. Entonces, Hay una estructura. hay una estructura social ya establecida donde el entras individuo en esa estructura. simplemente, exacto, llega a adaptarse nada más. Entonces, lo que hay que hacer, yo creo que es una revolución de masas a nivel grande, a nivel gran escala, para llegar a poder ahí sí modificar la psicología de un individuo en particular. Al revés, pienso que no. O sea, Cancerbero dice que no puede haber revolución sin evolución de conciencias, ¿no? Que me parece totalmente acertado también. Pero sí es que a un individuo, por más que tú le cambies la mentalidad y todo eso, pero o le des la información adecuada, si no sale del contexto en el que está, si no tiene las oportunidades necesarias, no sirve de mucho. Yo creo que más bien verás, el mismo sistema te acorrala. Por ejemplo, ¿por qué fue la caída de Roma? ¿O por qué fue Comerán la galletitas, caída, chicos, si quieren. o Comer allí. por qué fue la caída de Grecia? Perdón, solo pausa comercial. Estas galletitas de aquí son de Meli Vázquez. Vayan y síganle en sus redes sociales a Soft Brunch, que vino a dejarnos el día de hoy estas ricas galletitas. Así que... Fin de espacio publicitario. Por favor, Soft Brunch, Soft Brunch. Síganle. Fin de Coman, chicos, y prueban. Darán su opinión más honesta. Coge nomás Jimmy, Rafiña. Ayuda, descomedido. Oye, Vamos a ver qué tal está. yo no sé en qué estábamos, pero bueno. No, muchas gracias. Las quemé, perdón, eso fue mala mía. Pero están buenas. Son de Nutella. ¿Tienen sal arriba? No le pregunté bien, solo dije de mesa de Nutella. Pero están buenas. Están ricas. Dejemos que se enfríe mucho tiempo. Las quemé en balde. Yo creo que tienes que calentar otra vez.
Debe ser, pero ya menos tiempo. Capaz en La el, Sofi me dijo 5 minutos, le puse 3. capaz en O el me horno. dijo mal el tiempo o el micro estaba muy pepa. Una de dos. Te dijo micro. Eso también calienta, me dijo. Chuta. Claro, es que es muy abierto, porque pudo Muy haber sido en ambiguo. horno, o yo qué sé, olla, sartén, no sé. Yo de estas Voy a, cosas. voy a ver qué. A ver. Me olvidaba decirte que solo tienes que calentarles 5 segundos. Ah, 5 segundos. Bueno, te Son- pasaste como unos. Me pasé 2 minutos con 55 segundos. Te pasaste El como unos TDA. 175 segundos, pero bueno. Pero bueno, perdón, están buenas, pero están buenas. Confirmen, ¿sí? El TDA. Son 175. Creo que hay una parte de este podcast que no va a salir. Evidentemente no lo. No, no leí. Bueno, Pero a ver. decías, ibas a hablar de del Imperio Romano. Ah, ya. Ujú. Chendo. Lo que retomar un poco era el tema era hacer un análisis de lo que sucede con los temas de poder ya. Lo que pasaba con Lo que pasaba con el Imperio Romano en determinado momento, ya cuando se hizo muy grande, lo que pasó con el bizantino, con todos estos mijines, de donde viene el conocimiento, de hecho, ves que se empezaron a encontrar con grupos sociales que se terminaron siendo comunidades grandes, en donde les denominaron pueblos bárbaros. Mm. ¿Por qué? Pueblos bárbaros. O sea, básicamente todo lo que no sigue nuestras normas, nuestras reglas, nuestra lengua, Son bárbaros. nuestros hábitos son bárbaros. ¿Por qué? Porque no. ¿Y quienes eran bárbaros? O sea, imagínate si a vos no te parece una barbaridad que todo lo que sucedía dentro del Imperio Romano en general, como matanzas, masacres, Los excesos. los excesos, Calígula y sus players, hubiera sido una buena banda. Pero al fin y al cabo eso no terminaba siendo bárbaro, sino todo lo que sucedía alrededor. Y más aún lo que estaba más hacia el oriente, musulmanes, asiáticos, etc. Y es por esa razón que ellos consideran que debemos absorberlos a todos. Nosotros aquí, Constantinopla, donde era la meca del conocimiento, la tenemos que absorber porque ahí hay la bola de conocimiento. Por ahí en los intercambios de esa época era de décadas Ujú. y la expectativa de vida tampoco era mucha. Entonces tenían que absorber la mayor cantidad de información para poder alcanzar a vivir, porque se enfermaban y morían de cualquier cosa o tenían una guerra por ahí. Pero, al fin y al cabo, lo que hace el Imperio Romano desde su nacimiento hasta su crecimiento y todo es acoger a todas las otras culturas que están alrededor. Y es lo que sucede ahora, ya hay una estructura. Es a lo que te referías tú. Nosotros nacemos automáticamente sin tener idea de que ya hay una estructura en el hospital en donde nacemos, en Hmm. donde nos recibe tal persona, que Ujú. hizo sus estudios de tal manera, que le impartió este conocimiento tal persona, Claro. en tal universidad, que está asociada a un sistema educativo de tal país y este país corresponde a tal organización de países que funciona de esta manera y ya hay una estructura. Ujú. Nosotros nos adherimos a ella. Y esa es la forma de controlar una masa, una de Hmm. las formas de controlar masa. Pero ¿qué es lo que sucede cuando empiezan a revolucionar y a ver estas microexplosiones a nivel de la historia? Es que nos convertimos en pueblos bárbaros. Entonces Allende terminó siendo un precursor de pueblos bárbaros equivalente a Roma y le tuvieron que mandar al gulag Ujú. y para que, para que, para que puedan tener Mantener control sobre una claro. masa ferviente como es en Chile, porque Ujú. es ferviente esa masa. Nosotros aquí podemos expresarnos y todo, y yo sé que hay una cantidad de resistencia importante, pero siento que esa resistencia es muy frágil Ujú. con respecto a otras Te encontraste con resistencias, otros, claro. con otras cosas, como en 2022 de Argentina sale 5 millones de habitantes a celebrar un campeonato mundial, que no es cosa menor, pero claro, son 5 millones de personas en la calle festejando y Y así mismo también cuando se cabrean por otras cosas lo hacen y lo salen, ¿me protestan. entiendes? Claro. Salen. Entonces nosotros mueren 22, mueren 4, mueren 8, se roban tal, hay negociados de tal, que la prima, que la tía, que la hermana, que la cuñada, y no pasa es nada. No pasa absolutamente nada. Por ahí alguien se enoja,
Bullying al man que se enojó. Por ahí otro man que se enoja. Bullying al man que se Me río enojó. porque es verdad. Y es así, o sea, ecuatoriano mate ecuatoriano y es verdad. Entonces ahí es la verdad. ¿Tienes idea de por qué puede ser la antropología del pensamiento ecuatoriano así? No, Pero debe haber algo ahí. debe haber. Muy Yo creo interesante. que... Sería un estudio full bacán. Debe haber, ¿no? No, Algún estudio. yo creo que sí, porque a ver, antes de la llegada de los incas éramos varios pueblos aquí mismo, o sea, que los de Guayaquil, no me acuerdo ahora cómo mismo se llamaban, los cañaris, más arriba los guaitambos, más arriba los nisquenes, los quitus, los quipus, todo el mundo. Eran pueblos muy, al menos de este país, yo no conozco la historia de Perú, pero ni de Colombia, pero aquí sí sucedía mucho esto. Y claro, los cañaris, bravísimos. Los manes eran bravísimos, bravísimos y asesinos. Eh, Así los describían los incas. Y llegan y como no les pueden conquistar porque eran bravos, o sea, no les puedes decir nada porque eran necios, bravos, tercos, insoportables. Casémosles, pues. Cásale, cásale con la dueña de los terrenos, ve esos terrenos tan lindos que hay, ve. Casemos. Y esa era la forma, las guerras funcionaban así antes y así se lo solucionaba o había estos pactos de paz. Estos pactos de paz era simplemente, verás, ahora ya somos, Familia. no sé si familia, pero somos más cercanos, ya Parientes, no nos ¿no? podemos insultar tan feo, pero se Claro. generan resentimientos. Wow. Y dentro de Oye, sería muy interesante hablar con alguien que un haya estudiado el antropólogo antropólogo, pensamiento. Si alguien conoce o tiene idea de alguien que haya estudiado hacemos un llamado. la antropología del pensamiento ecuatoriano, hacemos un llamado a las redes sociales que sirvan de algo en este Sí, sí. momento. Pues sería muy interesante conocer eso porque a la final del día, por ejemplo, en el libro mismo de Sapiens, él comenta eso, o sea, que cuando viene acá Pizarro, Cristóbal Colón, Hernán Cortés en el norte, en Centroamérica, bueno, con México y toda la vaina, o sea, a la final lo superamos en masa. En cantidad, pero obviamente lo que hacen ellos es precisamente eso, cogerse a la oposición y mi cholo, echa una manito, pues aquí, Claro. te cae mal el man, tranquilo, aquí estamos para ayudarte, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera eso también condiciona históricamente el pensamiento de una civilización. Claro, y encima lo pones lo pones, ¿no? Es como, no sé si sea correcto o no lo que voy a decir, pero pones a Pachacutic apoyando a Lazo. Y no desde una perspectiva de lo que estamos conversando cerca de españoles versus pueblos pueblos Claro. ancestrales, sino simplemente de una incongruencia de ideología, porque claro, viene un man en donde que primero es blanco, barbudo, y que Tiene viene plata. con armadura y que dice que hay un solo Dios y que nada de montañas, ni Pachamama, ni sol, ni luna, nada de esas cosas. Aquí no... Cosecha, ¿qué es eso? No, eso es plata, eso no es hay que agradecer a nadie, eso es plata, eso es billete. Que viene con un pensamiento así que convence por las razones que sean, o convence por ese poder por ese poder invisible, convence para irse en contra de los manes que piensan exactamente igual que vos, que consideran que el sol, que la tierra, que tal y tal y tal y tal, pero que no les gusta no les gusta porque son hinchas de la liga. Claro. Ya, ¿me entiendes? Entonces, ese escenario de conflicto, yo creo que sí es heredado. Siento que sí es heredado. Porque Totalmente, acá no claro. podemos estar en paz si el otro está en paz. Ujú. Vemos que está en paz, ya empezamos a molestar. Y es la plena, si no es... no sé si lo que estoy diciendo es una barbaridad, capaz de sí, ahí el mismo antropólogo, por favor, no me cancele. Claro. Pero yo lo que noto, al menos en este escenario actual, es eso. Nadie puede salir a decir nada, porque automáticamente es como... Si hubiera sido para apagar los incendios en el Cajas, hubiera sido una belleza. Por ahí hay un foco diciendo, tanto, y van como 20.000 bots a apagar esa maravilla. Pero no, Ujú. eso sí que se Yo queme. creo que hace un tiempo subí un escrito que estamos viviendo como una especie de anedonia colectiva, donde ya no nos causa, de hecho, no nos causa ni bienestar ni malestar nada lo que está pasando. Y estaba una vez, no me acuerdo hace cuánto tiempo fue, escuché un podcast de Roca Project, de una antropóloga precisamente, que ella decía que
a la cantidad de violencia que estamos expuestos hoy en día en redes sociales, porque yo, ¿te acuerdas que te comentaba que me alejé de redes sociales por 2 meses más o menos? Y cuando volví a Instagram me di cuenta que Instagram ya no tenía los mismos filtros que tenía antes. O sea, ya puedes ver puñetizas, ya puedes ver incluso ¿Ah, sí? contenido sexual explícito. Sí. Ajá. Como en X o ex conocido Ah, como eso se Twitter. seguirá llamando Twitter. Entonces, sí, de gana le cambiaron el nombre. Entonces, a la cantidad de contenido violento y chocante que estamos expuestos nos hace que perdamos nuestra sensibilidad. Entonces, el día de mañana pasa algo en la calle y es como que, eso. Entonces ya no nos genera incomodidad. Es que es porque Entonces, fortalecen el... Yo pienso que fortalecen el tema del individuo, mientras no te pase a ti. exacto. Pero es Entonces, que por yo ya eso no te controlo en la calle, vos puedes hacer lo que te dé la gana. ahí es Pero cuando, yo te controlo a través cuando de siento este que estamos aparato. cayendo en la trampa del individualismo y Claro. que les está funcionando. Y está funcionando. O sea, ahorita ya es como que la tecnocracia está ya. O sea, Sí. no sé si hay un punto de no retorno, pero yo pienso que estamos más cerca de ese punto como en Wall-E, que ya todos vamos a estar en nuestro así, hecho bolas y Claro. así. Pero ya siento que estamos más allá que cerca de un futuro prometedor o esperanzador, la verdad. Y suena turro lo que estoy diciendo, pero es que a la final, si es que no pasa algo a nivel masa, cagado. O sea, cagado que un cambio. Es que es la mayor la cantidad de gente que no quiere hacer nada ya. Es que yo también pienso que las masas, o sea, el poder tecnológico es primero invisible, porque el internet no lo tocas. Antes se peleaba ahí Tesla con el otro muchacho que terminó haciendo negocio de esto, pero se peleaban, pero era un tangible. ¿Sí? Y se saboteaban tangiblemente. Ahora vos Pero te ya no. conectas a una red que nadie sabe dónde está, pero existe, y donde hay circula un montón de cosas, información y tal, y lo vas a poder hacer Ujú. hasta el último día de tus vidas. Entonces no puedes irte en contra de algo que, ¿cómo? O sea, ¿qué? ¿Dejas de consumir? ¿Dejas de conectarte? Cagadísimo. Es Tienes que cagado. volver a salir a los parques a jugar. ¿Has visto niños jugando? Es rarísimo. Ujú. O sea, es muy, muy Y si ves extraño. de niños en los parques es con celular. Y ayer me pasó una cosa curiosa porque estaba pasando, regresando a la casa después de comer. Estaba una niña, a ver, es un escenario muy turro, pero desde mi perspectiva, era una niña en un columpio, no sé. Ujú. Pero Un se columpio. estaba meciendo. Se estaba meciendo de En un adelante juego para del atrás. parque. En un juego del parque. Y resulta que aparentemente eran sus padres, estaban en una banca de al lado, cada uno estaba en su teléfono. Y la guagua era sola, desde los 6 años, sola, balanceándose ahí, divirtiéndose sola. Y esa diversión no existe. Claro. ¿Me entiendes? No hay. Y que eso es a donde vamos, porque los hijos de ella, ¿cómo serán? Si es que yo le digo a mi papá que me preste atención y no me para bola y que necesito de él, ¿qué va a suceder después? Ujú. ¿Qué tengo que hacer? Si ni le jalándole el pantalón, empujándole, cogiéndole el cachete, gritándole, portándome mal, haciendo lo que me dé la gana, yéndome de la casa. Ujú. ¿Qué va a pasar con los hijos Claro. de esa chica? A ver, ya yo sé que es un poco exagerado y tal, pero me parece curioso porque en 1986 de Ujú. Orwell había el Ministerio del Pensamiento y Ujú. era tal Ujú. cual. Ujú. Y es esto es un ministerio de un pensamiento. Hay alguien que está en algún lado, el señor dueño del Internet Qué, lo- está diciendo qué vamos a pensar qué durante los loco eso, próximos 10 ¿no? Como años. novelas distópicas parece que fueron un manual de, ve, hagamos esto. A mí me parece muy interesante cómo a mí me gustan mucho estas novelas de pensamiento mágico y tal, estas historias, porque aparte que me gusta más esa romantización de situaciones y en los personajes que encuentro ahí, se me hace mucho más digerible entender cosas y también identificarlas. También un cuento que me parece maravilloso es La Casa de los Espíritus de Uf, Isabel Allende. O sea, esa es cosa buenísimo ese libro. a mí me parece Ujú. maravillosa. Porque es la historia de una familia completa que se va a la mierda, regresa, se va a la mierda, regresa, se va a la mierda. Y llega un punto en el que nunca se deja ir a la mierda. Pero dentro de este viaje pasan un horror de cosas. Más allá de que, claro, que ve y siente y tiene premoniciones y tal, toda esta historia, lo que sucede dentro de cada personaje Es es una increíble. cosa loquísima porque no para de repetirse. No para de repetirse. Y es así, o sea, es crudo, pero es la verdad. Ujú. Que
Apenas alguien, y puede sonar duro, pero apenas alguien empieza a tener dinero y él empieza siendo de pensamiento revolucionario, tiene dinero, se aleja de esos pensamientos revolucionarios, se hace anti-pensamiento revolucionario, le pasan un montón de cosas, sus hijos son de pensamientos revolucionarios, sus nietos son de pensamientos, se llega a tal presión de que se hace mierda, no puede caminar, no puede valerse por sí solo. Y este pensamiento revolucionario es nada más de, somos un grupo, atiéndenos a todos, no pienses solo en vos, Claro. piensa en los demás, hagámonos panas y colaboremos entre todos. Y si es que vos te quieres ir, terminas en una silla de ruedas sin que nadie te pare bola. ¿Y qué pasa? Me equivoqué y eso termina en un escenario de ese tipo ya. Ujú, Y ujú. eso sí pasa, al menos yo sí veo. Sí, sí, sí. Por eso digo que el colectivo es lo único que nos puede salvar a todos de alguna manera. Te tengo una propuesta aquí en cámaras. ¿Eh? No es necesario que lo respondas ahora, Me sino gusta. te lo llevas de tarea, hombre ¿Ya? araña. Hombre araña. Te propongo que hagamos un episodio, hagamos un número de episodios, no sé, sobre temas de la coyuntura, hablando de eso, como hablando de cosas absurdas o cosas que están pasando en el día de, hablando de cosas que están pasando a nivel del país, a nivel global, como noticias, datos curiosos, y lo analicemos, porque eres una persona que disfruta mucho hablar. Disfruto mucho hablar así mismo, con un matecito, con galletas calentadas 5 segundos esta vez, nada más. Entonces, piénsalo, podemos grabar no sé cuántos, podemos ponernos un número de unos 10 episodios, a ver cómo nos va y De una. cómo acoge la gente. De una, no tengo que pensar nada. Y simplemente traemos los temas, tú traes tus noticias, yo las mías y las vamos desmenuzando aquí. ¿Qué te parece? De una, no ¿Sí? tengo que pensar nada. Israel Marín se Exacto. compromete a hacer eso. Bueno, mi Isra, yo te agradezco muchísimo por tu tiempo. Le hemos hablado de todo menos de ti, pero ya le van a ir conociendo más. Y créanme que nuestras conversaciones tras cámaras son igual de dispersas que el día de hoy. No sé, algo que quieras decir Y finalmente. por eso me gusta el diseño. Así de amplio es. Y Así de concreto. amplio es. Así de amplio. Y así de amplio. Bien. Qué buena frase. Algo que quieras decir, Isra, finalmente. Oye, no, más bien agradecerles a ustedes que están aquí hacen cosas garotas, más allá de cada uno en su área, lo que haga. Y en su vida es siempre chévere topar con amigos, topar con gente linda y agradecido. Eso es Muchas todo. gracias. Muchas gracias a ti, Isra. Bueno, finalmente eso es todo por el episodio de hoy. Así váyanse acostumbrando a las conversaciones tan dispersas con Israel Marín. Ya le vamos a poner un nombre a la sección que vamos a tener con él para... Y también hay que poner límites un poquito. Y pues, sí, hay chutas que estamos 4 dispersos en un solo lugar, entonces vamos a tener que tener otra persona que nos, Creo que que nos enderece. como en Pizarrombas. Y no se dispersen mucho. Y nada, pues Mira, muchísimas gracias por tu tiempo nuevamente, a la gente que vio y escuchó. Ah, trajiste algo, ¿cierto? ¿No? Ah, sí. Antes de irnos. Había una fondita por ahí. ¿Es ahí? La coyuntura. Hablando de coyunturas, qué hermoso momento va a ser este. Un tal Joaquín escribió unas tiras cómicas y se resumieron en 10 tiras cómicas de una muchacha llamada Mafalda. No. Esta es la tira número 10. La última, para que vayas de atrás para adelante. Muchísimas gracias. Mafalda tiene una historia muy bonita. La historia Wow. detrás de Mafalda es brutal. Yo te invito a que las Nunca he pruebes leído. de adelante. O sea, hagamos como Star Wars. Vamos de adelante para atrás. Ok. Y la hagas tuya. Es muy interesante. Cada personaje, hay un soñador, hay un depresivo, hay un capitalista, hay una revolucionaria y hay un man súper mega inteligente. Muchas gracias. Entonces, Muchas te va a gustar, gracias. lo vas a gozar. Me acabas de desbloquear un recuerdo. El profe Luis Chiriboga, dibujo artístico en el colegio, nos hacía hacer... Los personajes. No, nos hacía hacer que nosotros hagamos nuestros propios cómics, tiras cómicas de lo que sea, que dibujemos lo que sea. Me encantaba el dibujo artístico porque era muy libre.
Más que el técnico, que es más estructurado, ¿no? Así que muchísimas gracias. Me llevaste a mi infancia, loco. Qué bacán. Muchísimas gracias, Ira. Bueno, a la gente que vio y escuchó este episodio, como siempre digo, no se queden con nada de lo que hablamos aquí. Siempre vayan, lean, averigüen, saquen sus propias conclusiones. Eso es todo por este día de hoy. Muchísimas gracias, Ira, nuevamente por tu tiempo. Un episodio muy especial para mí. Y nos veremos semanalmente con Ira. Solo vamos a cuadrar ya hay tiempos de espacios. Y se vienen episodios muy interesantes, créeme, a la par que dispersos. Hasta la próxima. Chao.